versículo 1, un versículo que todos lo conocemos, pero nos motiva a tener en nuestra vida algo muy importante. Hebreos capítulo 11, versículo 1, lo tenemos ahí. Dice la Biblia: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Diga conmigo: Señor, bendíganos a través de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo: fe para los días venideros. Tenga la bondad de decirle al que está a su lado: fe para los días venideros. Gracias. Fe para los días venideros. Al estudiar nosotros Hebreos, encontramos un libro en la Biblia que tiene una riqueza espiritual y nos deja unas grandes enseñanzas. Presenta el antiguo pacto, o conocido como el pacto de Moisés, y presenta también el nuevo pacto, el más grande o el mejor pacto, hablando acerca de lo que Jesucristo hizo por el ser humano. Algunos aluden que pudo haber sido escrito entre el año 67 al año 69, ya que no se menciona nada de la destrucción del templo, que fue en el año 70, pero cuando habla de Hebreos se dice que es un libro que alienta a los que eran perseguidos y estaban siendo amenazados por causa del Señor. Encontramos que el original escrito se le llama a los hebreos. Estos eran judíos que eran creyentes y habían sido perseguidos. Fortalece la fe de los lectores y también muestra el gran sacrificio del Señor Jesucristo. Presenta el sistema de Moisés, pero hace una comparación con lo que Jesucristo ha hecho por la vida del ser humano. Presenta también cómo mantenerse firme en los días de la dificultad y esperando el cumplimiento de las promesas del Señor. Habla sobre cómo podemos llegar a crecer espiritualmente y de no perdernos para la condenación. Hebreos es un libro que nos alienta a tener una buena esperanza para los días que se nos aproximan. Nosotros vemos algunas características. Por ejemplo, es un libro que presenta un orden de escritura muy especial. Su escritura griega clásica hace notar una similitud entre lo que Lucas también. Por eso es una forma muy práctica de comprender el propósito de Dios. Y presenta a Jesús como el más grande sacerdote que el hombre puede conocer. Es un escrito que se le conoce como cristológico porque aparecen más de 20 nombres y títulos acerca de Jesús. Hebreos es una riqueza. La palabra mejor aparece más de 13 veces. Por ejemplo, dice que Jesús tiene un mejor descanso, un mejor pacto, una mejor esperanza, un mejor sacerdocio, y habla de cuidarnos de la apostasía. Y el capítulo 11 es una galería que los teólogos le llaman la galería de la fe. Pues ahí encuentra usted un ejemplo, un listado de todos aquellos que conquistaron, que avanzaron, pero en ellos había una bendición, y es que ellos tenían fe. El mismo Dios que se presenta en Hebreos es el Dios que cada uno de nosotros tenemos. Estamos ya por terminar el año 2023 y algunos nos estamos preguntando ¿qué va a pasar conmigo en el año 2024? Y comenzamos a cuestionarnos. Algunos enfrentamos el futuro con algunos cierto grado de sentimiento de duda. Otros sentimos como preocupación. Otros estamos angustiados. Pero el Dios que se presenta en Hebreos 11 es el mismo Dios que está con nosotros y que no nos va a desamparar. Y dice la Escritura en el versículo 1, es pues la fe. Cuando dice se refiere una indicación, porque el autor va a decir algo que es verdadero. Es como que yo diga a alguien, estoy afirmando algo y yo digo, es ella tal persona, doy la seguridad que de verdad es la persona que voy a mencionar. Y dice pues, nos hace ver el objeto o a quién o sobre quién debemos tener la mirada, lo que me lanza a lo que debo ver. Por ejemplo, yo puedo decirles, hoy pues es día domingo. Hoy se refiere a domingo, pues estoy asegurando que es domingo. Entonces la fe
Dice la Biblia, es pues la fe, la seguridad, la certeza de lo que se espera. Esta palabra significa confianza plena que Dios es el que va a cuidar mi vida a pesar de todo lo que pueda pasar. Y en medio de un mundo que está cambiando, porque el mundo está en muchos cambios. La tecnología va creciendo, el mercado va siendo más ofertante y la demanda en nuestras necesidades va para arriba. Y hoy necesitamos tener fe porque Dios no ha cambiado y Él nos va a ayudar en medio de todo. Y dice el versículo, la convicción de lo que no se ve. Esto se refiere a la plena seguridad que yo no lo veo, pero sé que el Señor está conmigo. Hebreos capítulo 11, versículo 1, es la esencia de la fe. Y hoy, al terminar este mes, podemos pensar cómo está mi fe para los días que vienen. Porque muchos tenemos planes, proyectos, metas. ¿Quiénes se plantearon ya sus metas para el otro año? Anhelos, deseos. Hay una visión, hay un proyecto de vida. Y para poder desarrollar eso, necesitamos lo que no le puede faltar al cristiano, y es la fe. En el mundo se pueden perder muchas cosas, pero nunca tenemos que perder la fe. Porque la fe es lo que nos va a sostener en el día malo. Es lo que nos va a llevar hacia adelante. No porque confiemos en la capacidad humana, sino porque confiamos en uno que ha dicho, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos, pero Él lo puede hacer. Y dice el versículo Hebreos 11:1, la nueva versión internacional dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La Biblia, Dios habla hoy, dice que tener fe es tener seguridad de lo que se espera, es estar convencido de la realidad de las cosas que aún no vemos. Y es difícil. ¿A cuántos nos suena contradictorio que alguien le diga, vas a estar bien cuando estamos en la crisis más grande? ¿O a cuántos nos cae en la mente que alguien le dice, Dios te va a proveer cuando estamos en la necesidad más grande? Y uno dice, mejor no me hubiera dicho nada, porque en realidad la Biblia dice, si no le vas a ayudar, mejor no le digas nada. Pero la fe es creer que hay un Dios que va a proveer en medio de todo. Aunque no lo entendamos, pero el Señor lo va a hacer. Y dice el Nuevo Testamento, la Nueva Traducción Viviente, dice que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos y la evidencia de las cosas que no podemos ver. Esa es otra versión. La Reina Valera Antigua dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la convicción de lo que aún no veo. Pero también la traducción lenguaje actual dice que confiar en Dios es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido que algo existe aun cuando no se puede ver. Eso es la fe según las diferentes traducciones. Y todos necesitamos crecer en fe para estos días venideros, porque no conocemos las cosas que van a pasar. No sabíamos en el 2019, por ahí por noviembre, lo que se avecinaba en diciembre en China. No sabíamos lo que venía para marzo, para nuestro país. No sabíamos los días difíciles de abril, mayo, todo lo que tuvimos que pasar. No sabíamos el crecimiento de los precios después de todo lo que ha pasado. Y estas cosas han venido cambiando, pero el creyente tiene la necesidad de tener fe a pesar de que el mundo cambie. Porque Dios nunca va a cambiar. Usted y yo desconocemos lo que puede pasar. Hay gente que ha enterrado su familia. Otros están pasando grandes tribulaciones. Probablemente nos van a venir días que pueden ser muy bendecidos o días difíciles. Pero no debemos perder la esencia, que el que nos va a sostener en todo será el Señor. No está en nosotros controlar lo que va a pasar. Cuando pasa una desgracia nadie la espera. O cuando sucede algo que no lo pensábamos, no está en nosotros. Ahora viene la parte que hay que esperar en Dios. Y esperar en el Señor no es la vía más fácil, pero es lo que nos conviene. Porque cuesta esperar. Por eso, basado en lo que hemos leído, nos damos cuenta que sin fe no hay una vida cristiana fructífera. Pero para tener una vida fructífera necesitamos desarrollar lo que dice Hebreos 11:1. Y uno puede preguntarse, ¿pero qué hago para entender la fe en estos días venideros? ¿O qué va a hacer esa fe en mí? Y este día quiero hablar de algunas características que esa fe va a hacer en nosotros, enfocado que la fe no debe faltar en nuestro diario vivir. ¿Cuántos saben que la fe no debe faltar? Primer característica, la fe va a producir seguridad interna.
Porque uno de los problemas más grandes que hay es que internamente no tenemos esa seguridad. Dice primera de Juan 5:4 que todo el que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe primero trabajará en nuestro interior. Uno tiene, por difícil que sea algo, una perspectiva que tiene que tener una base en la palabra del Señor. Y al tener una base escritural, usted va a tener estabilidad. Porque lo primero que el enemigo va a tratar de sembrar es la duda en la mente. Y va a venir al corazón y le va a decir, no vas a poder, no va a haber para estudiar este otro año, no vas a tener para pagar la hipoteca, no vas a tener para salir adelante con los proyectos. Y viene el diablo a quitar la paz que el hombre tiene y quiere minar la mente para que el hombre decaiga en la fe. Pero la Biblia dice que el que está en el Señor ha vencido al mundo, porque el mundo presenta muchas dudas, pero si tenemos fe, tenemos seguridad que aunque yo no lo pueda hacer, pero Dios lo va a hacer por mí. Y yo veo las cosas difíciles, pero no voy a pasar solo el problema. La fe no me va a quitar la angustia, pero la fe me va a preparar para que en la angustia yo pueda salir victorioso. La fe no va a quitar el dolor, el momento de la desesperación. La fe no me va a quitar los momentos de llanto. Pero lo que voy a entender, que en medio del dolor, Dios va a pelear por mí. Por eso la Biblia dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera. Hay que confiar en Él. La angustia va a venir, pero a pesar de todo, Dios tiene el control. Cuando nadie comprende lo que está pasando, Dios tiene el control. Segunda característica que tiene la fe es que me acerca a Dios. Y al hablar de esto, fe para los días venideros, es porque muchos podemos perder la fe. ¿Cuántos hemos tenido momentos donde sentimos que la fe va decayendo? Asaf dice, yo me paré a ver muchas cosas y me di cuenta que estaba resbalando, casi me caía. Pero el escritor a los hebreos no quiere que perdamos la fe. Por eso, a pesar de lo que pasemos, la fe me acerca a Dios. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. O sea, el versículo está diciendo, Dios va a premiar la fe. Yo sé que vivimos en tiempos tan complicados. Usted está pensando cómo va a salir mañana con esa decisión que tiene que tomar. Emocionalmente andamos cargados, venimos cansados. A veces tenemos una mente que está luchando entre si tomar una vía u otra. Pero cuando nos acercamos al Señor, la fe va creciendo. Y aunque todos le han dado la espalda a usted, pero hay un Dios que nunca le va a dar la espalda a ninguno de aquellos que confían en Él. Y quizás usted se encuentra en un momento donde toca puertas y están cerradas. Y llama a un lado y no hay nadie que responda. Y busca ayuda en un amigo y nadie lo puede entender. Y está atravesando el problema y nadie lo puede ayudar. Porque hay cosas que nadie podrá estar con usted ahí. Son procesos del Señor. Pero es ahí donde Dios nos enseña que es necesario pasar el momento de dificultad para acercarnos al Señor. Nuestra vida, las decisiones, los proyectos, los deseos, todo debe girar en torno a Él. Las diversas circunstancias, el desaliento, la traición, el desánimo, el desamor, las cosas de la vida, debemos acompañarlas de fe. Porque cuando tenemos esa fe, vamos a salir adelante. La tercera característica es que la fe para estos días venideros debe estar basada en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener una fe bíblica. ¿Y cuál es la fe bíblica? La fe bíblica es aquella que no cree en los amuletos de la suerte. No cree en las cartas del tarot, en el horóscopo, porque le leyeron la palma de la mano a usted y le dijeron, usted no tiene suerte en el amor. No le va a salir un hombre que la quiera, o una mujer que lo ame. Y le ven la mano y dicen, mire, su mano está corta a la letra M, significa que usted ya se va a morir. Esa no es la fe del creyente, porque algunos de nosotros tenemos fe en cosas muy superficiales. Hay personas que tienen fe, inclusive en algún tipo de amuleto o algo. Pregúntese usted por qué muchas de nuestra gente anda a sus niños con pelotitas de esas grises, ¿verdad? Porque ellos tienen fe en una pelotita de esas que le va a librar de un problema. Entonces la fe bíblica no es aquella que me pone en una perspectiva terrenal, sino en una perspectiva espiritual en la palabra de Dios. Llegó una mariposa negra a su casa y dice, se va a morir mi vecino. No, es algo que el Señor dejó ahí, hermano. Este animalito adorna. Y llega una esperancita, así se llaman las esperancitas.
Y te dices que hoy me viene la suerte. No, la suerte no existe para los creyentes. Para los creyentes existe la fe y la bendición del Dios del cielo. Donde usted camine no necesita nada más sino la presencia del Señor. Y Hebreos dice, pues la fe, pidamos con fe, dice Santiago, no dudando, porque Dios responde cuando tenemos fe y la fe reposa en su palabra. Muchos de nosotros tienen fe en diversas cosas. Hay gente que cree en las señales del tiempo y dicen, diciembre será un mes para mí donde diciembre me va a ir bien, pero enero me va a ir mal. Porque el 1 de enero es un día que ni las tiendas abren. Pero usted le va a ir bien los 12 meses del año, porque usted ha creído en el Señor. Y quizás va a haber recorte en la empresa, pero usted va a permanecer, porque usted se ha mantenido en el Dios del cielo. Y ese Dios honra a los que permanecen en Él. Y luego usted va a ver que muchas cosas van a pasar. El mundo ha venido evolucionando y somos testigos de esta evolución. Oímos de catástrofes, de guerra, de muerte. Oímos cuántos niños están muriendo y uno se angustia. Oímos que las lluvias están matando muchas personas, pero no debemos perder la fe basada en la palabra de Dios. Porque a pesar de todo, en tiempos malos hay un Dios que bendice a los que esperan en Él. Dios no necesita tiempos que todo esté bien para bendecirlo. Dios lo que necesita es fe. Y siempre que un creyente es bendecido tiene que pasar el proceso del Señor. Y Hebreos 11 nos habla de ese proceso. Ahora bien, hay gente que cree también en apariciones místicas. Una vez una persona me dijo a mí, ¿tú creyeras si la Virgen te apareciera dibujada en un árbol? ¿Creyeras y te convirtieras católico? Mire qué pregunta me hizo. De tantas pesadillas que he tenido, ya ni estuviera en la iglesia, ¿verdad? Pero uno, hermano, no tiene que estar confiando en apariciones místicas, sino que tiene que confiar en el Dios del cielo. El Dios que no lo vemos, pero sabemos que está con nosotros. Que usted no lo lleve en un amuleto, no lo tiene encerrado solamente en una página de la Biblia, sino que es un Dios que se mete en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros corazones, en los trabajos, y Él se encarga ahí de estar con nosotros. Pero ahora preguntémonos qué estamos haciendo para que la fe esté basada en la palabra de Dios. Hay gente que cree en diversos tipos de predicciones. Y dicen, si pasa un árbol, si te barren los pies en la noche, no te vas a casar. Y sí, algunas veces las diaconisas de la iglesia creen eso. Dice, si te barren los pies, no lo digo por la hermana, no. Lo digo por la cultura, ¿verdad? Que mucha gente decía, si te barren los pies no te vas a casar. Ponete la rudita en el calcañal, ¿verdad? No, dice algunos cristianos, ponete la ropa íntima al revés para que no te pegue ni un mal. ¿Cree usted que un creyente que tiene fe va a tener esas prácticas? El creyente que tiene fe sabe que no hay diablo que lo pueda detener si la mano del Señor no lo quiere así. Porque el Señor va a avanzar, nos va a llevar que avancemos con Él si permanecemos en Él, pero tenemos que tener fe. Ahora bien, no dudemos que Dios va a dar la respuesta en su palabra. La cuarta característica que tiene la fe, que nos debemos de tener para estos días venideros, es obediencia a la voz de Dios. Y esta parte es difícil. ¿A cuántos nos gusta obedecer, pero cuesta obedecer? Levante la mano. Queremos, pero está en nosotros el querer, pero hacerlo es lo duro, ¿verdad? Entonces, Hebreos 11 habla de la lista de la gente que por la fe hizo todo. Y voy a hacerles un resumen porque al leer todo el capítulo hay algunas palabras claves que tienen que ver con la voz de Dios para los días que se les aproximaban a ellos. Y estas palabras se vuelven claves porque cuando hay voz de Dios, primero hay entendimiento de cuál es la voluntad del Señor. Segundo, hay ofrecimientos que Dios da, pero tenemos que caminar en fe. No es fácil. Abraham tenía todo, pero Dios le dijo, sal de tu tierra y te voy a dar como la multitud, o te voy a dar como las arenas, como las estrellas. Ahora bien, al ver esto, hay ofrecimiento al oír la voz de Dios. O sea que la fe le va a pedir que haga cosas que no son lógicas. La fe nos va a pedir que hagamos cosas que no se ven tan normales a veces, porque nos lleva a terrenos desconocidos. Camina en lugares donde usted no se imaginó. Usted se va a sentar en lugares donde nunca pensó por la fe. Me refiero en puertas que Dios le va a abrir. Algunos de ustedes van a estudiar, van a prepararse, van a tener trabajos honorables, pero eso lo va a hacer la fe. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor va a obrar. Hay traslaciones. O sea, cuando digo traslaciones, esto lo hizo la fe. Porque dice la Biblia, muchos fueron traspuestos por la fe. También hay advertencias cuando oyeron la voz de Dios. Hay llamamientos que el Señor hizo.
hay cambios de lugares y les dijo, dejen la vivienda y caminen confiando al viviente que va a ir con ustedes. Hay recibimiento de fuerzas cuando todo está en la debilidad. Cuando oímos la voz de Dios habrá una multiplicación. Se tiene un panorama del futuro, por difícil que sea, pero que Dios va a cumplir su voz que nos ha dicho. O sea que usted no está desamparado. Este nuevo año tengamos fe. Yo sé que el mundo nos está metiendo mucha fe, que no tengamos fe, que estemos fuera de la fe. Y todo se ve como que lo razonáramos, pero hay cosas que hay que decir al Señor, aunque no la veo, pero yo creo que lo vas a hacer en mi vida. Ahora también la fe, la voz de Dios, tiene que ver con diversidad de pruebas. ¿Cuántos saben que la voz de Dios nos va a llevar a la prueba para que la fe sea formada? O sea que esta parte es la dura, porque la voz de Dios llama y cualquiera diría, Dios me habla hoy y mañana yo ya tengo bendición. No, pero es que Dios llama hoy y mañana comienza el proceso difícil. Y es que Dios habla hoy y comienza el proceso. Nada en la vida es fácil, todo lo fácil se va rápido. Por eso si a usted tiene algo y le ha costado, eso vale la pena. Si su trabajo le ha costado, eso vale la pena. Pero cuando algo llega, fácil se va. Por eso, hermanos, de que para lograr algo hay que trabajar y a su tiempo vendrá una respuesta de parte del Señor. No es de un día para otro que ya todo Dios me llama hoy y mañana la fe en el Señor me va a dar todo. No, Dios habló hoy, viene el proceso y usted lo verá con los meses, lo verá con los años, lo verá con las décadas. Pero el que tiene fe nunca se rinde esperando en el Señor. Ahora bien, la fe también, con la fe hay transmisión de bendiciones al oír la voz de Dios. Porque dice la Biblia, ellos por fe transmitieron bendición a los demás. ¿Puede usted bendecir al que está a su lado? Dígale, te bendigo en el nombre del Señor. Dígale. Por eso, hermanos, es que a partir de hoy tenemos que cambiar el lenguaje que estamos hablando. Y ahora ya no hablemos como personas derrotadas. Usted dice que mire, fíjese que camina más elegante un pollo que como camino yo, hermano. Viera cómo camino. No, hermano, te hable con fe, ¿verdad? Yo no sé cómo me va a ir. Qué desgracia de persona soy. No, usted bendita persona. Cuando se mira al espejo no diga, Dios mío, el Señor si conmigo no tuvo nada de ingeniosidad. ¿Cómo me hizo? No, Dios lo hizo como ha querido que sea. Véase diferente. Tenemos que hablar como cristianos. ¿Saben por qué a veces no recibimos del Señor? Porque se nos olvida el lenguaje de la fe. Y hablamos como gente que no tuviera fe. Habla más bien el que no conoce al Señor que los que conocemos al Señor. ¿Y cómo está usted, hermano? Ya casi muriéndome usted. Viera qué desgracia de mi vida. No, usted hable con fe, hermano, con bendición. Usted diga, yo estoy bien en el nombre del Señor, voy a estar bien. Y claro, no estamos hablando de una fe que va de la realidad. Estamos hablando de una fe que está consciente de la realidad, pero en esa realidad Dios opera para hacer un milagro sobrenatural. Ahora también, al hablar de la voz de Dios, hay rechazo a este mundo por amor del Señor. Hay victoria. La quinta característica de la fe para estos días venideros es que cumplirá los propósitos divinos. Yo creo que todos queremos estar en el plan de Dios. Y el plan de Dios incluye no solamente el trabajo en la iglesia, el trabajo en la familia, sino todos como personas. Dios quiere que seamos bendecidos en lo que emprendamos, en la empresa, en el negocio, en los asuntos personales. Cuando usted va y hace alguna transacción, Dios quiere que nos vaya bien. Por eso, aunque la crisis sea grande, pero el Dios que usted y yo tenemos es más grande que toda crisis. Y dice 2 Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista. Y un hermano, yo les he contado que lee rápido, dice, por fe yo ando. Por fe yo ando. Pero usted anda por fe, no por vista. ¿Y qué significa eso? Que mis ojos ven una cosa, pero lo que mi mente cree es otra cosa. Usted ve en este momento su realidad. En este momento puede ver una realidad distinta a lo que los ojos de la fe pueden esperar. Porque usted puede decir, yo llego a la casa y abro la refri y no hay nada. O yo voy al banco y no tengo ni que ir a retirar ni para ir a saludar al cajero. O yo voy al mercado y no puedo comprar. O yo voy a San Miguel y me toca con el pasaje. O yo estoy enfermo pero no puedo verme, o mis ojos ven la enfermedad. Pero la fe es, aunque yo no tenga nada, pero tengo a un Dios que puede darme todo lo que yo estoy necesitando. Esa es la fe. Entonces por fe andamos, no por vista.
Este otro año hay que emprender en fe, hay que caminar, hay que hacer proyectos. Usted camine en fe. Generalmente, al hablar de fe y de propósito, estamos diciendo que Dios tiene un fin para nuestra vida. Sinónimo sería ruta, un camino, un objetivo, unas metas, unos designios. Usted dice, mi familia, todo es inconverso. Pero usted diga, yo ato todos estos demonios, hijos del diablo, y los convierto en el nombre del Señor para Cristo. ¿Cuántos creen que la fe lo puede hacer? Hay que hacerlo, hermano. Porque estamos en una guerra espiritual. En este sentido hay propósitos divinos y a veces estos propósitos entran en conflicto con lo mío. Porque yo veo algo, pero Dios me pide que yo vea otra cosa. Porque yo ando por fe, no por vista. Mis ojos naturales están viendo en este momento la cosa difícil que está frente a mí. Pero mis ojos de la fe me hacen creer que hay un Dios que va a pelear por mis batallas. Así que, iglesia, al enfrentar este nuevo año, caminemos seguros y confiados que hay uno que va a ir abriendo caminos donde no los hay. Y Él va a abrir todas las oportunidades porque Él es grande en misericordia para manifestar su poder, trayendo grandes bendiciones en aquellos que creen en Él. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, no todo lo que pasa se entiende. Y le voy a decir, hermanos, algunas veces nosotros tratamos de explicarle todo a las demás personas. Porque alguien le dice, yo le estaba diciendo a Mercedita, voy a preparar una prédica que se llama el triple cumplimiento el triple propósito del sufrimiento. Porque una vez los fariseos le dijeron a Jesús, maestro, ¿y quién pecó? ¿Sus padres? ¿Fue él? ¿O por qué nació así? Y Jesús les dijo, es que no pecaron sus padres, no pecó él, es para que la gloria del Señor se manifieste. ¿Qué significa eso? Que algunas veces nosotros buscamos explicación a todo. Porque me pasa esto, porque lo otro. Yo digo que al hermano le pasa esto por esto, al otro le pasa al otro por esto. Hermanos, Dios no nos ha mandado a darle explicación a todo el mundo por qué le pasan las cosas. Simplemente no sabemos por qué pasan algunas cosas. Y si por qué mire, hermano, y el hijo de fulano se murió y recién iba naciendo y el niño no había pecado. ¿Por qué será? Porque algunas veces somos igual que los fariseos, buscándole explicación a todo. ¿Y por qué anda de caída Dayel? ¿Y por qué será? Y empezamos. La dejó el novio, ¿qué le pasaría? Y puede ser que hay un triple propósito en ese decaimiento de ella. Y si por qué anda triste, hermano Humberto, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le pasa al hermano? Y no sabemos el triple propósito de esa tristeza, que solo Dios la sabe. Entonces hay cosas que yo no las sé, pero Dios sabe por qué están pasando. O sea que cuando hay un proceso, no tenemos que saberlo todo lo que está sucediendo. Lo que yo sé es que no todo lo que pasa lo voy a saber, pero Dios entiende lo que yo estoy pasando. O sea que algunas veces no va a ser revelada la causa del propósito. No es que ella pecó, no es que sus padres pecaron, es para que la gloria del Señor se manifieste. No es que yo hice algo malo, usted, no es que sus padres hicieron algo malo, es para que el Señor se manifieste en medio de lo que usted está pasando. Por eso es que hoy usted puede decir, mire hermano, yo vengo al 2024 triste, porque no sé cómo voy a enfrentar la vida, no sé qué va a pasar conmigo, no hay para nada, mi salud está decaída. Yo le voy a decir, no entiendo lo que pasa, pero yo creo en un Dios que Él va a poner lo que hace falta en mi caminar. Él lo va a hacer. Ahora, no todo lo podemos explicar. ¿Se ha encontrado usted con personas que le buscan explicación a todo? ¿Y por qué te pasa? Ah, mira, yo supongo que es esto. Como Job, ¿verdad? Yo supongo, le decían los amigos, que es esto. Y otro le dijo, Job, tú pecaste. Tengamos cuidado, hermanos, cuando alguien necesite fe y nosotros busquemos explicación a su propósito. Porque algunas veces no lo vamos a comprender y nos va a tocar vivir que hay cosas que solo Dios las puede explicar. Es como cuando usted va a una velación y le pregunta al familiar del muerto, ¿cómo está, hermano? Esa pregunta está de más, hermano lindo. Usted no le pregunte cómo está, usted dígale, Dios le fortalezca, ¿verdad? Solo Dios va a estar con usted. Pero no le diga cómo está, ni modo que le va a decir aquí riéndome a carcajadas, pero aquí velando a mi muertito. No le va a decir así. O cuando usted va al hospital a ver a alguien y quiera sacarle una platicona y como está, hermano, y se acuerda de el que está enfermo quiere estar en la camilla y está ingresado por algo, está en el hospital, hermano. Entonces, no podemos nosotros explicar todo. Hay muchas cosas donde la respuesta es, no lo sé, solo Dios lo sabe.
Pero como solo Dios lo sabe, Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay procesos que Dios lleva a personas en el ambiente espiritual y cada uno va desarrollando la fe. Y cuando estamos en el proceso de Dios, no tenemos que apartarnos. Hay gente que está siendo pulida por el Señor y tiene que resistir el proceso en medio de todo para que Dios haga la obra que Él quiere hacer en su vida. Si no hay un proceso, no va a haber bendición. Y la sexta característica que tiene la fe es que la fe me hace recibir las promesas de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido promesas incumplidas? Levanten la mano. Y le dijeron, mira, te voy a prometer esto, pero si no lo voy a hacer. Si no lo voy a hacer o si no lo voy a hacer. Y hasta el día de hoy promesas incumplidas porque no le cumplieron. Ahora la Biblia dice, número 23:19, que Dios no es hombre para que mienta y cambie de parecer. Lo que Dios promete, Él lo va a cumplir. Primera de Juan 5:11, Él ha prometido vida eterna en Cristo y Él la va a dar. También primera de Juan 1:9, Él ha prometido perdón de pecados por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y Filipenses 4:19 Él ha dicho, no estéis afanosos, sino traigan las peticiones delante del Señor. Dios parece que se presenta como un Dios que se responsabiliza de nuestras necesidades. Y Dios dice, yo les voy a dar. Mateo 11:28 Él ha dicho, si alguno está cansado, cargado, afligido, venga a mí, yo le voy a dar descanso. También Él ha dicho en Juan 7:37, si alguno está falto de compañía, yo lo voy a acompañar con el Espíritu Santo de Dios. Esas promesas son exactas y Dios no le va a fallar a nadie. Ahora, también Hebreos 6, del 13 en adelante al 15, habla que Dios ha prometido bendición familiar. Queremos que nuestra familia sea bendita en el 2023. Dios ha prometido bendición familiar. Y dice, Dios juró. Y Dios un día quería jurar. Y Él dijo, ¿por quién puedo jurar? Y quizás le dijeron, jure por Cristian el de Cuapa. Ni lo conozco, a haber dicho el Señor. ¿Quién será ese? Jure por algún hermano de Nueva Guadalupe. ¿Quiénes serán? Pero Él nos ama tanto, pues Él nos conoce, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Pero Él dice, un día juró. Y juró por Él mismo. Dice la Biblia, juró por Él mismo, que bendeciría a Abraham y a su descendencia. Entonces Él dice, y yo voy a bendecir a Abraham. Y la Biblia dice que Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob es el padre de las 12 tribus. De las 12 tribus viene el Mesías Jesucristo. Y todos los que hemos aceptado al Señor nos ha alcanzado la promesa de Abraham. O sea que si el Señor ha dicho, en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra, yo y usted somos benditos por el pacto que Dios hizo con Abraham. Y aunque yo no entienda lo que está pasando, pero el Dios de Abraham es el mismo Dios mío, y ese Dios me va a bendecir aunque yo no vea nada, pero un día lo veré por la fe, porque Él puede proveer todo lo que haga falta. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces Dios dice, yo voy a bendecir tu familia, voy a bendecir a tus hijos. Esperar en Dios trae resultados. El Dios de Abraham nos ha dicho, hablen, pidan, crean en fe, digan la palabra en fe, y lo que ustedes digan sucederá en el nombre del Señor. Entonces hay que comenzar a hablar el lenguaje de la fe. Diga en su corazón, yo creo para mí, diga lo que usted cree para usted, lo que usted quiere. Bendición, yo creo sabiduría, yo creo salud, dirección, pero esa es la fe. Entonces esa se llama recibimiento de promesas. También hablamos de las recompensas incomparables en la vida. El Señor ha dicho, van a tener paz en medio de un mundo atribulado. El mundo está tambaleando y usted se da cuenta, estamos viendo cómo la gente está desesperada, los problemas de la mente están agobiando al hombre moderno y la gente está tan triste, tan sola, pero Él ha dicho, la fe me dará paz en la tierra. Y yo quiero la paz del Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren la paz del Señor, hermanos? También Filipenses 4:6, Dios ha dicho, les voy a responder las oraciones. ¿Por qué no recibimos? Porque no pedimos. O sea que usted puede pedirle al Señor, y el Señor deme esto y lo otro, pídalo. Si el Señor está en su voluntad, Él lo va a dar. El secreto de recibir es pedir. El secreto de recibir es creer. Por eso, si alguno cree y pide, recibirá la bendición de Dios. También Él ha dicho protección y refugio. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Ni un solo cabello el diablo va a tocarlo de usted si Dios no lo permite.
Ninguno. Y si alguien ha dicho yo no quiero a la hermana fulano, o alguien ha dicho mal de usted y ha dicho lo vamos a asaltar, lo vamos a maltratar, si Dios no permite, ni un solo cabello será tocado de ustedes, porque el Señor ha peleado por nosotros y Él no permitirá que nada malo nos pueda pasar mientras está en su propósito. Por eso camine seguro y confiado. Y vaya alegre y vaya contento donde camine. También Él ha dicho que Él nos va a dar prosperidad en todo lo que hagamos. El Salmo 1 dice: y voy a bendecir el trabajo de sus manos. Es pues la fe, la seguridad. Vea sus manos, los que tiene ahí, sus manos son de bendición. Vuelva a ver sus manos. Esas manos son benditas. Vuelva a ver, hermano. En realidad, esa mano es de bendición. Esa mano es bendita porque el Señor está ahí. Ahora, Él ha dicho: les voy a dar vigor en la vida. Serán como palmeras, serán como cedros. El Salmo 31 dice: les voy a dar ánimo. El ejemplo de la palabra nos enseña. Y Hebreos 11, la galería de la fe, es no tener temor de los días venideros, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que a partir de hoy, quizá alguien le ha dicho: mira, la fulana habló de ti, fulano dijo esto de ti. Usted diga: no voy a ponerle atención, porque lo que cuenta es lo que Dios ha dicho en su palabra, y yo le creo a Dios lo que Él ha dicho. Y quizás alguien le diga a usted: no vas a poder salir adelante. Y mira quién es tu familia o quiénes son los cercanos. No se preocupe. El Dios que hace promesas activas es el Dios que está con usted. Así que usted puede, hermano, en el nombre del Señor. Por eso hay una y mil razones para enfrentar con buen ánimo el 2024. ¿Cuántos queremos enfrentar 2024 con ánimo, hermano? Enero, que cuando sea el 1 de enero usted diga: voy con nueva perspectiva, voy en fe en el nombre del Señor. ¿Quiénes de ustedes tenían un hermanito mayor que los cuidara en la escuela? Y el hermanito mayor, y usted peleaba porque tenía un hermano mayor que iba. Y decir, tener un hermano mayor era casi decir tener un mini Goku que lo defendiera a uno, ¿verdad? Y ahí los hipotes que tenían hermanos mayores peleaban con los demás porque el mayor iba ahí a intimidarlo. Entonces, eso es una cobertura. Uno de pequeño sentía cierta cobertura en su hermano mayor. Entonces en la vida tenemos que saber que todas las cosas que pasan, nuestro Padre no nos ha desamparado y Dios va a estar ahí para defendernos. Pero Él ha dicho: pidan, porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que hay fe. Por eso, hermano, si usted tiene fe, diga: bienvenido 2024. Yo lo recibo en fe. Yo tengo buen ánimo para el 2024. Y créame, hermano, que yo me siento y escribo y digo, al estar ahí escribiendo, y pienso: Señor, otro año más. Y ahora viene una nueva oportunidad, viene una nueva forma para ver la vida desde otra perspectiva. Es cierto, me voy haciendo mayor, pero yo siento que es de más bendición este nuevo año. Por lo tanto, termina el 2023. No me voy a quedar llorando por el 23. Ahora digo: vamos al 2024, camine seguro, vaya en fe, emprenda en fe, porque el Dios que ha estado nunca lo va a desamparar y Él estará con usted ahí. Así que no se aflige este 2024, confíe. Camine, siga adelante, emprenda. La fe se necesita para estos días venideros. Primero, nos va a dar seguridad. Segundo, nos va a acercar a Dios. Tercero, se va a cimentar en la palabra de Dios. Cuarto, obedecerá la voz de Dios. Y quinto, cumplirá los propósitos de Dios. Y la sexta y última característica es que la fe activa las promesas del Señor.